Domingo 22 de mayo de 2022. Estimados amigos, entre volteretas, muestras de ordinariez suprema y desviaciones ideológicas en el uso del idioma, el gobierno sigue su curso, llevándonos inevitablemente hacia el escenario de caos que se avecina a paso inexorable. Por tratarse de una de las vueltas de carnero que más han llamado la atención en estos días, el establecimiento del estado de emergencia para la macrozona sur merece una segunda visión, hasta ahora no evidenciada. Definido como una medida acotada a la protección de las vías de comunicación terrestre, constituye en sí misma la negación más evidente de los dogmas marxistas que se oponen al uso de la fuerza en lo que sus seguidores llaman el Gualmapu. Peor aún, se contrapone a todo lo declarado durante la campaña y defendido con porfía inigualable respecto de no militarizar la Araucanía. ¿Cómo es posible entonces entender que el Partido Comunista haya avalado el empleo de las Fuerzas Armadas en dicha zona, arriesgándose a tener que justificar eventuales víctimas por enfrentamientos armados? Para encontrar la respuesta debemos remontarnos una vez más a los años 70 del siglo pasado, cuando el gobierno de Allende enfrentó el paro de octubre de 1972, en el cual los camioneros paralizaron literalmente al país. Considerada una de las causas de su posterior derrocamiento, junto con los llamados a los militares emitidos por la Corte Suprema y la Cámara de Diputados, la capacidad del gremio de transporte para detener toda actividad económica no pasó desapercibida para los estrategas comunistas, quienes demuestran, como de costumbre, haber aprendido de las lecciones del pasado y ser capaces de sacrificar lo necesario para que ellas no vuelvan a ocurrir. De acuerdo a esto, el Partido Comunista sabe que la fragilidad que gravita sobre el gobierno de Boric puede resultar fatalmente dañada, incluso antes de conseguir el premio mayor en la lotería del plebiscito de septiembre, si las huelgas de camioneros llegan a escalar al punto de detener la actividad económica nacional. Encontrándose tan cerca la toma del poder por medio de una constitución hecha a su entero antojo, no es posible para ellos correr riesgos innecesarios, como sería un nuevo paro de camioneros que pudiese llegar a provocar la caída anticipada de su proyecto totalitario. Luego, ¿qué mejor que sacrificar a su peor enemigo, los militares, enviándolos a la zona caliente con las manos atadas respecto de los grupos subversivos, pero obligados a despejar las rutas en caso de que a los camioneros se les ocurriese cortarlas? Inevitablemente ello nos lleva a recordar el mes de octubre del 72, cuando Allende utilizó a los militares en el despeje de las rutas cortadas por miles de camiones, dándose la paradoja de que quienes debían aplicar la fuerza lo hacían en contra de aquellos con quienes compartían los mismos sentimientos y amor a un Chile que era conducido hacia el barranco de la dictadura comunista. A 50 años de aquello, volvemos a vivir una escena conocida, esta vez disfrazada bajo un manto de legalidad distinto, pero igualmente cínico, en el cual los comunistas dicen apoyar la recuperación del orden público, pero sin amenazar a sus socios cómplices de la verdadera violencia subversiva. El pronóstico más probable nos indica que la posibilidad de que los narcoterroristas sigan actuando a vista y paciencia de militares contrañidos al control del tránsito por alguno de los miles de caminos que cruzan la zona, dejando libre, por supuesto, aquellos que utilizan los paramilitares para desplazarse desde sus bases a las zonas donde cometen sus tropelías. Las policías, entre tanto, seguirán restringidas en su actuar, cubriendo una que otra orden de investigar y con serias preocupaciones respecto del riesgo que corre su personal. Preocupaciones que en el caso de los jueces y fiscales alcanza a niveles de temor generalizado, según lo indica un informe de la Asociación de Magistrados que demuestra el ambiente de amenaza que rodea cualquier acción judicial. La mesa se encuentra servida, pero sin que los comensales acaben por sentarse en ella. Para que ello ocurra, falta aún que el apruebo gane el plebiscito, momento en que la violencia en el sur desatará toda su furia, eufórica por la victoria en las urnas. Esto, por supuesto, no es percibido por la gran masa de votantes que viven en la región metropolitana y que resultará clave para decidir el resultado del plebiscito. De no mediar una reacción patriótica de los medios de prensa, difundiendo las aberraciones que contiene la propuesta constitucional y sus efectos sobre la vida de las personas más modestas, estas no llegarán a enterarse de lo que realmente ocurre hasta que será demasiado tarde. Los comunistas lo saben, y esa es una de las razones por las cuales han aceptado con gusto la imposición de este estado de emergencia restringido, que pareciera estar en contra de sus principios ideológicos.
Otra de las razones, esta vez de carácter táctico, será sin duda la distracción de importantes medios militares en inocuas tareas de tipo policial, debilitando la fuerza principal que, en una de esas, ellos saben que deberán enfrentar en caso de que se opongan a la consolidación del modelo totalitario que pretenden imponer. Y como siempre, nada ocurre por casualidad. Tal como hemos venido diciendo desde hace tanto tiempo, la infiltración por ocultamiento anterior rinde sus frutos a la izquierda revolucionaria. Ello queda demostrado con la insólita sugerencia del Contralor General, quien propone que las leyes que darán vida a la nueva Constitución no pasen por el Congreso, sino que sean dictadas en forma express por el presidente en ejercicio, es decir, ni más ni menos que por Boric y su Federación Universitaria. Pensar que ello sea una simple coincidencia sería algo ingenuo, por decirlo suave, ya que las señales ofrecidas por este Contralor han sido demasiado claras en su afán antimilitar, como la prohibición de cantar himnos a carabineros o la intromisión cada vez mayor en materias de dominio profesional exclusivo de las instituciones de la defensa nacional, lo que demuestra su compromiso con el modelo revolucionario que se pinta frente a nuestros ojos. Se va configurando así el cuadro final de la ofensiva para la toma del poder, orquestada por una izquierda continental que ve con entusiasmo la cercanía de lograr su objetivo. En lo local, los giros y contragiros presidenciales y la estupidez de algunos ministros son solo el aderezo para mantener a la crítica ocupada en materias secundarias mientras las fuerzas de la decisión se concentran y despliegan en las áreas que nadie observa, como ocurre con el CERVEL, el supuesto descontrol de la delincuencia terrorista, la preocupación por el orden público y tantas otras materias que cuando nos demos cuenta ya estaremos con la bandera cubana flameando al lado de la mapuche en el Palacio de Gobierno. Y si no lo creen, vean los distractores, voluntarios o involuntarios, de que ha sido objeto la sociedad chilena en esta semana. Vean si alguno de ellos corresponde a un error o equivocación de un comunista, o si al menos la mayoría de ellos no provienen de los aficionados del Frente Amplio o independientes afines. Vean a una ministra del Interior, ya liberada del control de la comisaria política a su lado, limitada a leer sus declaraciones ante su incapacidad de abrir la boca sin meter las patas. Vean a aquellos audaces creadores lingüísticos que hablaron de los medicamentos y las medicamentas, o los establecimientos y las establecimientas, frases de oro, a las cuales tenemos que sumar el pasquín distribuido por la Subsecretaría de la Niñez, donde habla de los niños, niñas y niñes, poniendo la guinda en la torta de la imbecilidad supina que los adorna. Dentro de las actividades preparatorias que anteceden a una batalla, se sitúan los reconocimientos, uno de los cuales se lleva a cabo exhibiendo una fuerza aparente ante el adversario a fin de obligar a éste a mostrar su dispositivo. Ellos son los reconocimientos en fuerza, como parece haber sido el aparente desaguisado cometido con la designación y posterior bajada del cargo del almirante designado para conducir la zona de estado de emergencia en las provincias de Biobío y Arauco. A través de esta insólita medida, atribuida al reclamo de la familia de un delincuente atropellado mientras escapaba de saquear un establecimiento comercial, el gobierno pretendió, en forma ofensiva para la institución armada, tener la necesidad de preservar el valor del respeto a los derechos humanos, como si en este hecho delictual se hubiese tratado de ello. La esperada respuesta ante este ofensivo gesto gubernamental, como también la reacción ante el grosero manoseo de la dignidad de las Fuerzas Armadas al tirar a estas a los leones en la Araucanía, vendría, eso sí, desde donde menos lo esperaba el gobierno, expresada con claridad en el discurso de un ex comandante en jefe de la Armada, quien ofició de vocero de los sin voz, al reproducir fielmente la indignación que recorre las filas de una institución que no olvida los intentos de infiltración y los llamados a sublevación que sufriera a manos del marxismo criollo. Junto a otras señales menores como el leal agradecimiento de sus subalternos al almirante que defendió a su gente, el gobierno debiera tomar nota de que la disciplina de las Fuerzas Armadas y el respeto a sus valores fundamentales sigue siendo inamovible, pese a los esfuerzos de la clase política por sacarlos de su eje y ponerlos al servicio de sus ideologías.
todos en conjunto debieran comprender que no existe ideología más poderosa que aquella que promueve el amor y la fidelidad a la patria, lo que la hace invencible y muestra la disposición de quienes profesan dichos valores a dar la vida por ella, como lo hizo Prat y sus marinos. La distancia manifestada por el mando actual de la Armada respecto de las palabras de su ex comandante en jefe y que han sido profusamente utilizadas por el gobierno e incomprendidas por otros, no deben ser sacadas del contexto republicano en que ellas se han dado, demostrando, pero a la vez alertando, que el respeto a la legalidad por parte de los militares es sincero, pero no estúpidamente sumiso o servil. Lo cortés no quita lo valiente, dice el adagio popular. Y una cosa es no poder pecar de ser deliberante, mientras otra muy distinta es no sentir las emociones que el entorno político provoca en la mente y corazones de quienes aman a la patria por sobre las mezquindades y ambiciones del poder de turno. Las pruebas de fuerza, como es sabido, pueden acabar mal, al fortalecer en vez de debilitar los principios y la moral de quienes las reciben. Así quedó demostrado en el pasado, y así es esperable también en aquellas fuerzas policiales que durante los últimos años han debido soportar crecientes humillaciones de parte de un sector de la sociedad que se siente muy cómodo con la pérdida del respeto a la autoridad. Así ocurría también en los años 70, periodo que con porfía inigualable parece querer volver a nuestras vidas. Porfía que proviene de los herederos de aquellos que se solazaban arrasando con campos y fábricas y a quienes sus progenitores biológicos o ideológicos deberían haber ilustrado sobre cómo terminó realmente la farra, no como le cuentan falsos historiadores que abundan en su sector, induciéndolos a tropezar con la misma piedra una y otra vez. No es broma que estemos reviviendo una de las etapas más oscuras de nuestra vida republicana, menos aún que ello cuente con la aprobación de una generación a la cual le fue borrada la memoria para dejarla indefensa frente a la amenaza. El plebiscito nos pondrá frente a un escenario en que se medirá el efecto de los reconocimientos en fuerza y las medidas de engaño profusamente desplegadas por los enemigos de Chile. Esos enemigos internos que la política de los derechos humanos se ha encargado de enmascarar, anulando de paso la sana doctrina de la seguridad nacional. Es hora de comprender que no estamos frente a una coyuntura cualquiera, donde los hechos sean consecuencia de la evolución de la sociedad y una creciente pérdida de valores. La realidad es muy distinta en manos de una conspiración asolapada y que para superar su agresión esperamos que, como en el pasado, no sea necesario un nuevo sacrificio heroico como el de Prat y sus hombres para que la ciudadanía se levante de una vez por todas a manifestar su rechazo a la destrucción de Chile por estos aventureros neorrevolucionarios. Soy Patricio Quilot.